Roberto Bolaño se ha convertido en el primer escritor latinoamericano en internacionalizarse después del boom, un fenómeno extraño en el mercado editorial iberoamericano que estableció las bases de un modelo emergente de creador cosmopolita que se consolidó durante las primeras 2 décadas de este siglo XXI. Hoy Bolaño es sin duda uno de los cuentistas hispanos más importantes de la literatura contemporánea, título que se ha ganado con los muchos y buenos cuentos que escribió a lo largo de su vida. Llegado al punto en el que se sintió capacitado, decidió escribir su propio decálogo para cuentistas, en la tradición que probablemente inauguró Quiroga. ¿Quieres conocer los consejos que Bolaño dejó sobre el arte de escribir cuentos? En mi canal encuentras formación de calidad en materia de creación literaria. Demuéstrame que valoras mis esfuerzos por convertirte en un escritor. Da clic al botón gracias y déjame una propinita. Podrás hacer un comentario destacado al que obviamente contestaré con mucho entusiasmo. Y hablando de apoyos, ayúdame y benefíciate siendo un super tallerícola. Consigue acceso a contenido exclusivo, prioridad al responder tus comentarios y descuentos. O sea, un tallerícola preguntón y además realízame una consulta mensual a través de videollamada. Entra a israelpintor.com/soy tallerícola, elige la suscripción que más te guste y disfruta de los beneficios de ser un tallerícola. Bolaño nació en Santiago de Chile en 1953. Pasó la mayor parte de su infancia en Chile hasta que se mudó a Ciudad de México con su familia. Allí a los 15 años de edad decidió dejar la secundaria y formarse de manera autodidacta para convertirse en escritor. Es envidiable el tesón y la claridad que demostró tener con apenas 15 añitos, ¿no te parece? Trabajó un tiempo como articulista para diferentes medios, pero sobre todo realizó múltiples trabajos temporales que nada tenían que ver con la literatura, pero le permitían sobrevivir sin renunciar a la escritura y a la lectura. A los 20 años volvió a Chile para incorporarse a la resistencia que luchaba contra Pinochet, pero fue arrestado. Tras 8 días en la cárcel, fue liberado gracias a la intercesión de 2 detectives que eran excompañeros de su colegio. Atemorizado volvió a México y decidió dedicarse de lleno a la literatura. Fundó junto a un grupo de poetas mexicanos un movimiento denominado infrarrealistas, de corte anárquico y contracultural. Publicaron un poemario juntos, Poetas Infrarrealistas Mexicanos. Sin embargo, la experiencia no complació del todo a Bolaño y decidió partir a El Salvador y de ahí viajar por Europa. Viaje que lo llevó a querer instalarse definitivamente en España. Lo pasó fatal. Era un inmigrante legal, estaba solo, no tenía dinero, trabajó en negro como lavaplatos, vigilante nocturno, basurero, descargador de barcos, vendimiador, hasta que empezó a ganarse la vida a través de certámenes literarios en los que sí podía participar. Se mudó a Blanes, en Girona, después de conocer a la mujer con la que luego se casaría. Allí centró sus esfuerzos literarios en la narrativa. En el 98 ganó el Premio Herralde de Novela y el Premio Internacional Rómulo Gallegos con Los Detectives Salvajes, la que es probablemente su más famosa e importante obra. En el 93 fue diagnosticado de una enfermedad hepática que se agravó con los años, lo que obsesionó a Bolaño con dejar un legado literario que lo hiciera trascender. Consagró sus últimos años de vida a escribir 2666, novela que se publicó de manera póstuma y lo consagró. Sus cuentos completos han sido publicados por diferentes editoriales. A mí me gusta la edición de Vintage en español, que se publicó en 2018 porque incluye El secreto del mal, sus cuentos póstumos. Pero este decálogo sobre el arte de escribir cuentos que voy a compartirte se publicó en la edición de Anagrama de 2010, donde se incluyen los libros Llamadas telefónicas, Putas asesinas y El gaucho insufrible. El decálogo de Bolaño empieza haciendo gala de su muy irónico y genial sentido del humor, diciendo: como ya tengo 44 años, voy a dar algunos consejos sobre el arte de escribir cuentos. Y sin más, se arranca con la lista que voy a compartir contigo ahora. Pero antes, date un segundo para suscribirte. Con la suscripción recibirás notificaciones cuando publique algo nuevo. Así no te perderás nada de lo que viene. Venga, anda, suscríbete. Ahora, clic, 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 clic. ¿Ya estás suscrito? Venga,
Vamos allá. 1. Nunca aborde los cuentos de uno en uno. Si uno aborda los cuentos de uno en uno, honestamente, uno puede estar escribiendo el mismo cuento hasta el día de su muerte. 2. Lo mejor es escribir los cuentos de 3 en 3 o de 5 en 5. Si se ve con energía suficiente, escríbalos de 9 en 9 o de 15 en 15. 3. Cuidado, la tentación de escribirlos de 2 en 2 es tan peligrosa como dedicarse a escribirlos de 1 en 1. Y además, lleva en su interior el juego más bien pegajoso de los espejos amantes. Una doble imagen que produce melancolía. 4. Hay que leer a Quiroga. Hay que leer a Felisberto Hernández. Hay que leer a Borges. Hay que leer a Rulfo y a Monterroso. Un cuentista que tenga un poco de aprecio por su obra no leerá jamás a Sela ni a Umbral. Sí que leerá a Cortázar y a Bioy Casares, pero en modo alguno a Sela y a Umbral. 5. Lo repito una vez más por si no ha quedado claro. A Sela y a Umbral ni en pintura. 6. Un cuentista debe ser valiente. Es triste reconocerlo, pero es así. 7. Los cuentistas suelen jactarse de haber leído a Petrus Borel. De hecho, es notorio que muchos cuentistas intentan imitar a Petrus Borel. Gran error. Deberían imitar a Petrus Borel en el vestir, pero la verdad es que de Petrus Borel apenas saben nada, ni de Gautier, ni de Nerval. 8. Lleguemos a un acuerdo. Lean a Petrus Borel, vístanse como Petrus Borel, pero lean también a Jules Renard y a Marcel Schwab. Sobre todo lean a Marcel Schwab. Y de este pasen a Alfonso Reyes y de ahí a Borges. 9. La verdad de la verdad es que con Edgar Allan Poe todos tendríamos de sobra. 10. Piense en el punto 9. Piense y reflexione. Aún está a tiempo. Uno debe pensar en el 9. De ser posible, de rodillas. 11. Libros y autores altamente recomendables. De lo sublime del pseudo Longino. Los sonetos del desdichado y valiente Philip Sidney, y cuya biografía escribió Lord Brooke. La antología Spoon River de Edgar Lee Masters. Suicidios ejemplares de Vila Matas y Mientras ellas duermen de Javier Marías. Y 12. Lean estos libros y lean también a Chekhov y a Raymond Carver. Uno de los dos es el mejor cuentista que ha dado este siglo. Con este último consejo me partí la caja de risa, porque todos sabemos que Chekhov es decimonónico y sin embargo Bolaño compara a Carver del siglo XX con él, asegurando que uno de los dos es el mejor autor del siglo XX, sin decir a cuál de los dos se refiere. Creo que la razón es la siguiente: si has leído a Carver te habrás dado cuenta de la mucha influencia que tuvo de Chekhov, así como de lo grandiosa que es su cuentística. A su vez, Carver ha sido influencia para muchos autores posteriores a él, como lo fue Chekhov. Pero es que Chekhov es el escritor que más influenció a la mayoría de los narradores norteamericanos del siglo XX, y muy a pesar de que se trate de un ruso nacido en el siglo XIX, sus cuentos siguen siendo igual de geniales y contemporáneos durante el siglo XX, y me atrevería a decir que incluso hasta nuestros días. Lo que me gusta de El Dodecálogo de Bolaño son sobre todo las muchas y buenas recomendaciones literarias que hace. ¿Te fijaste que centra su atención esencialmente en la lectura? O sea, la visión que él tenía cuando pensaba en el arte de escribir cuentos empezaba y terminaba por leer cuentos de grandes cuentistas. No se explayó en detalles que desvelan el laboratorio del cuentista, aunque lo más parecido a ello son los 3 o 4 primeros consejos que a mi parecer son de grandísimo valor. Por la siguiente razón: el cuento, a diferencia de la novela, aunque goza de muy buena salud entre los lectores interesados en el género, nunca ha destacado por ser el tipo de literatura que venda muchos libros, de modo que al cuentista que busca abrirse un hueco en la industria editorial le conviene pensar no en un solo cuento, sino en un conjunto que atraiga tanto a editores como a lectores. Aunque los cuentos pueden leerse de manera independiente, la experiencia estética de leer un conjunto de cuentos cuya unidad va más allá del mero hecho de agruparse en un mismo libro aumenta con creces las razones por las que un editor y un lector se interesarán por el género. Quédate con la tecla. ¿Encuentras valiosa esta información? Pues ya sabes, clica al botón gracias y déjame una propinita para que yo siga formándote como un profesional de la creación literaria. Suscríbete para que no te pierdas nada, deja un me gusta y comparte este contenido. Puedes seguirme también a través del podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o directamente en mi web israelpintor.com/podcast. Suscríbete al boletín de mi web para recibir noticias, promociones exclusivas, descuentos y más. Entra a israelpintor.com/boletín y rellena el formulario. ¿De quién más te gustaría que hablara en esta lista de creadores? ¿Qué creador te apasiona?
Quizá te gustaría que entrevistara a alguien, algún creador que esté haciendo cosas interesantes. Sugiéremelo, déjamelo en un comentario, los leo y respondo todos. Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. Sígueme en Instagram. Diseñé un montón de filtros para escritores en apuros. Podrás cotillarme de cerca. ¿Quieres tomar clases conmigo? Conoce mis cursos en israelpintor.com.